Hola, mi nombre es Juana Vázquez, me encuentran en mis redes sociales como JuanaBF7799 o en las redes del podcast como HDNH2211. Y sean todos súper bienvenidos a este su programa, Hablemos de lo que nadie habla. Antes de empezar, quiero decirles que yo no soy psicóloga, que esto no es un programa terapéutico y que cualquier duda que tengan resuélvanla con una persona de confianza o con un especialista que pueda resolverles todas sus dudas de la mejor manera. Amigos, creo que el día de hoy voy a hablar de un tema que por lo general nos toca a todos y todos hemos vivido este proceso y todos hemos pasado y hemos pensado y muchas veces a todos nos han hecho esta pregunta. Entonces, hoy vamos a hablar del arrepentimiento. Porque a todos en algún momento de nuestras vidas nos han preguntado, ¿te arrepientes de algo? Si pudieras volver al pasado, ¿qué cambiarías? Yo no sé qué, si sé más, bla, bla, bla. Pero entonces, primero empecemos a evaluar qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento, pues como ya se los había dicho, está en todos los seres humanos y el arrepentimiento es una palabra que tiene diferentes significados dependiendo del contexto del que se mire. Pues empecemos a hablar como de qué es el arrepentimiento como una palabra en general. Y es cuando una persona siente que ha hecho algo mal, que siente que pudo haber hecho algo mejor. Y entonces quiere cambiarlo, quiere poder resarcir eso que hizo. O sea, es como todo ese proceso de el saber que te equivocaste, que pudiste hacerlo mejor y demás. Pero el arrepentimiento también lo encontramos en el judaísmo, en el cristianismo, en el existencialismo, en el derecho, hasta en la misma neurología. O sea, de verdad, el concepto de arrepentirse está en todo y obviamente dependiendo del contexto cambia su definición. Obviamente hay una base dentro de todo que es la base de querer cambiar el error, pero pues al final obviamente digamos que en el cristianismo y el judaísmo ya vienen implícitas otras cuestiones, como que ya se habla del pecado, ya se habla del dejar de pecar, de no volverlo a hacer, de un cierto castigo espiritual, por así decirlo. En el existencialismo ya hablamos más de un deseo, de volver atrás. O sea, de verdad lo que les digo es que definitivamente el arrepentimiento en todas estas áreas es totalmente diferente y de verdad cada ser humano, si nos ponemos a pensar, vive su arrepentimiento de manera diferente. Sí, tenemos que ser conscientes que la palabra arrepentimiento es una cuestión que tiene una misma definición en el concepto de palabra y de buscar en un diccionario, pues sí tiene una base y es el querer cambiar algo que se hizo y sentirse, digamos, entre comillas, mal por algo que no se hizo, no se dejó de hacer o demás, o simplemente querer cambiar algo. Pero pues cada quien experimenta ese arrepentimiento desde maneras muy diferentes y lo que les digo, también en esa parte está la religión, que ya vamos a un tema más espiritual, más como esta cuestión del castigo, de dejar de hacerlo. O sea, definitivamente cada quien vive esta faceta desde un punto muy diferente. Pero, ¿qué pasa aquí? Yo considero que, y esto ya vienen a mis opiniones personales y como yo siempre les he dicho, este podcast no es para que yo les dé súper la teoría y entonces estas palabras sagradas. Siempre les he dicho que cualquier duda que tengan, consúltenla con quien quieran hacerlo. Pero creo y considero y soy creyente que el arrepentimiento también viene con una carga de culpabilidad. Y, a ver, yo no digo entonces que esté mal arrepentirse porque es que, a ver, vamos a partir el arrepentimiento en dos. Arrepentirse de lo malo que se hizo, pues si uno debe ser consciente de que si uno hace el mal,
si tú heriste a una persona, si fuiste grosero, eh, si fuiste dañino, si fuiste violento, pues obviamente ese es el momento de arrepentirte, de decir, oye, me acabo de dar cuenta de que sí, efectivamente herí a esta persona, definitivamente hice daño y quiero cambiar esto tan malo que hice. Pero también aquí viene la parte de que uno no tiene una máquina del tiempo para cambiarlo. O sea, no es como que si tú le pegas a una persona te vas a poder devolver exactamente al momento donde le pegaste y vas a cambiar eso. O si tú insultaste a una persona vas a poder devolverte ese momento y dejar de insultar a esa persona. No, porque ya en un punto lo hecho, hecho está. Pero eso no quiere decir que entonces como lo hecho, hecho está, entonces tú vayas a dejar así tu error. Entonces aquí ya viene un proceso de disculparse, de mejorar, de crecer, de entender, de reflexión. Y desde que uno hace ese proceso y empieza a saber y a entender esa parte, está muy bien porque entiendes que no estuvo bien lo que hiciste, que tienes que pagar por las consecuencias de tus actos y que también tienes que resarcir a las personas a las que le hiciste estos actos. Y eso está perfecto. Pero también hay otro tipo de arrepentimiento que viene ya más hacia lo que uno hace por uno, por las personas y demás. Y estamos hablando de ese arrepentimiento de, no sé, de yo me arrepiento de haber tenido esta relación, yo me arrepiento de haber tenido esta amistad, yo me arrepiento de haber tenido este, este amigo, yo me arrepiento de haber estado en esta situación, yo me arrepiento de haber estado en este trabajo, o sea, y es arrepentirse de un montón de cosas y creo que yo pasé por un proceso muy similar. Yo tenía un amigo y bueno, este amigo pasaron muchas cosas tóxicas, no tan buenas y demás. Y en mucho tiempo, por mucho, mucho tiempo, yo decía, me arrepiento de haber estado en esta amistad, me arrepiento de haber permitido esto, me arrepiento de haber... Y entonces eso a mí me generaba una cuestión de una culpa. Entonces era una culpa constante. O sea, yo era como, es que sí, es culpa mía por haber permitido esto, es culpa mía por no haber hecho esto, es culpa mía por no poner límites, es culpa mía por esto, es culpa mía por no haber visto esto, es culpa. Y eso a mí me demostró que definitivamente cuando tú te culpas y en un punto te arrepientes de las situaciones en las que estuviste, te cargas de una culpa enorme que no permite que tú sanes. Porque es que la culpa es ese sentimiento de que hiciste algo mal, de que no está bien, de que... Pero cuando ya hablamos de una relación, sea de amistad, de noviazgo, de una relación laboral, lo que sea, uno creo que no debe sentir culpa si uno sabe que hizo lo mejor, que definitivamente trabajó con las herramientas que tenía en ese momento y trató de dar lo mejor con esas herramientas, pero no se pudo. Entonces cargarse de esta culpa hace que uno no pueda avanzar y lo digo como por experiencia propia, uno muchas veces queda estancado en que fue mi culpa, fue mi culpa. Bueno, pero pues al final ahí es cuando viene esta frase de ya pasó, o sea, definitivamente esa amistad donde fueron tóxicos, donde se hirieron, donde o ese noviazgo donde fueron tóxicos, donde se hirieron, pues ya pasó, al final de cuentas ya pasó, ya lo viviste y también hay que entender que eso uno no debe arrepentirse de ese tipo de experiencias al final del día porque esas mismas experiencias vienen a enseñarte algo. Entonces ya tú puedes aprender a poner más límites, a lo que quieres de una relación, a lo que no quieres, que vas a volver a permitir, que no volverías a permitir. O sea, es una situación que te pone a ti a, a también tener una experiencia y a poder saber qué es lo que esperas y lo que no esperas. Lo mismo también pasa que tuviste un trabajo que no te gustó, que tenías muchos problemas en el ambiente laboral, que
que entonces que te arrepientes de haber cogido ese trabajo. No te arrepientas de haber cogido ese trabajo porque te dio experiencia laboral, te dejó saber qué quieres y qué no quieres de un grupo de trabajo, te permitió explorar conocimientos, te permitió hacer muchas cosas. Entonces arrepentirse de cosas que de verdad te dejan experiencias no está bien y no te permite sanar con esas situaciones. Entonces te enfrascas mucho en esta parte de, no, es que yo quiero volver al pasado y quiero volver a hacer las cosas mejor y quiero volver a intentarlo y quiero que todo esto cambie y yo sé que puedo hacer las cosas mejor. Si yo tuviera una máquina del tiempo no hubiera permitido que esto hubiera pasado. Y, o sea, vamos a ser realistas, las máquinas del tiempo no existen y si existieran, pues sí, uno podría volver al pasado y corregir el error y demás, pero en fin, al final, ¿qué aprendes de eso? ¿Qué aprendes de volver al pasado? Entonces volver y volver y volver y volver y volver. O sea, eso no te va a permitir que la vida avance. O sea, al final del día no te va a permitir avanzar si vuelves y 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 vuelves al pasado. Lo mejor que tú puedes hacer por ti es sanar eso del pasado, que no es un proceso fácil, porque es que uno dice, ah, no, es que hay que sanar todos los errores, todo lo del pasado, hay que sanarlo y ya, y eso te va a hacer una persona libre. Y de verdad, en un punto sí, te va a hacer una persona libre, pero el proceso de esa sanación de sanar lo del pasado y llegar a ser una persona libre es un proceso duro, es un proceso que tiene sus pros, sus contras, tiene sus problemas, tiene un montón de cargas que tienes que ir quitándote a lo largo del camino, que tienes que ir evaluando, tienes que empezar a descubrir realmente cuál es la raíz de esa culpa, porque muchas veces, lo que les digo, nosotros la mayoría de veces nos arrepentimos y eso trae unas culpas y entonces tú tienes que explorar el porqué de esas culpas, por qué te estás culpando de ciertas acciones. Obviamente, como les decía anteriormente, yo no estoy diciendo que todo el arrepentimiento sea malo, entonces que ahorita si tú le pegas a una persona o le insultas, entonces no te arrepientas porque ya lo que pasó, pasó. No, porque es que ahí sí estás tú cometiendo un mal acto, o sea, tú ahí sí estás haciendo algo mal. Pero si tú has sido una persona buena, si tú has tratado bien a una persona, si tú has dado lo mejor de ti, ¿por qué deberías arrepentirte de algo de lo que hiciste si diste lo mejor de ti? Es ahí, y yo sé que es una paradoja porque entonces habrá muchos que me digan, bueno, pero pues es que, y si la persona que me insultó piensa que él dio lo mejor, pues ahí ya es un punto de que esa persona tiene que reflexionar si de verdad considera o no considera que tiene que arrepentirse, porque definitivamente lo que les digo, el arrepentimiento y cómo se vive y cómo se siente y cómo se expresa, definitivamente todas las personas lo vivimos de manera muy diferente, lo entendemos de maneras muy diferentes y ya va también en cuestiones de moralidad, de respeto y demás cuestiones que piense la persona. Y de pronto hay personas que dicen, no, pues es que yo le pegué o yo le insulté o yo hice esto y no me arrepiento. Y eso no quiere decir que esté bien, sino pues que ese es el pensar de esa persona y que esa persona pues tiene que llegar a su propio proceso y evaluación hasta darse cuenta de sus errores y las cosas que cometió. Y ya pues si es esa persona en su proceso de evaluación se da cuenta que no, que definitivamente no se arrepiente o no, pues ya está en uno, el afectado, ya está en uno decidir qué hace con o no con esa situación y ya. Pero ya volviendo, digamos, al tema de lo que les venía diciendo, de si tú eres una persona que conscientemente ha reflexionado y sabes que hiciste las cosas bien, obviamente también dándote cuenta de cuáles fueron tus errores, porque también en una relación de amistad, de pareja, laboral, cuando hay errores, cuando hay toxicidad, cuando hay problemas, cuando hay esto, lo uno, lo otro, también viene de las dos partes porque los seres humanos
no somos perfectos y todos nos equivocamos y a todos hay veces se nos salta la rabia y decimos cosas que no queremos decir o hacemos cosas que no queremos hacer. Y definitivamente, pero si tú ya de verdad analizando todo el panorama sabes que tú diste lo mejor, que de verdad trataste de corregir todos tus errores dentro de esa relación de trabajo, amistad o lo que sea. Y ya sabes que de verdad tú estás bien con lo que hiciste, porque hay que seguir culpándose por la situación, porque sigues cargándote de culpas, porque sigues cargándote de cosas que ya definitivamente tú no vas a poder solucionar, porque como les he venido diciendo a lo largo de este capítulo, y es, las máquinas del tiempo no existen. Volver al pasado es muy duro. Y digamos que logras tener esa última conversación con esta persona, con este jefe, con este exnovio, con este amigo. Al final va a ser una conversación que va a ayudar y permitir a la sanación de mira, sí, y de también de entender y reflexionar que mira, sí, nos equivocamos en esto, esto, lo otro. Pero al final esos errores y esas cosas ya van a estar en el pasado, ya no se van a poder ir y cambiarse. Simplemente toca aprender a vivir con eso y aprender y entender que también esos errores y esas cosas por las que uno ha pasado le permiten ser y llegar a ser quien es. Porque es que si tú, no sé, viviste una relación donde todo el tiempo se gritaban, por cualquier cosa, se gritaban, y a ti nunca, tú nunca has sido una persona que le guste ni que la griten ni que le gusta gritar, pero viviste esa relación y ya las cosas se terminaron y tú te echas la culpa de, ay, es que nos gritábamos, es que nos gritábamos, es que todo es culpa mía porque yo permití que él me gritara y yo le gritaba y yo no sé qué. Pues listo, ya, él te gritó, tú le gritaste. Perdónate a ti por gritarlo. Si sientes que es necesario, pídele disculpas a él por gritarlo durante la relación. Si él te pide disculpas o no, ya eso va en él, pero tú tratas de hacerlo mejor y sanar contigo mismo, porque yo creo que lo más importante en todos los procesos es sanar uno consigo mismo. Si usted tiene una culpa, si usted tiene algo, sánelo con usted mismo e entiéndalo por usted mismo. Y si usted ya se siente bien dándole las disculpas al otro y eso, y el otro no lo hace, pues a usted no le importa si el otro no lo hace. Él es su proceso y él verá en qué momento lo hará, o de pronto ni siquiera lo haga porque tampoco quiera hacerlo. Pero ese es el proceso de esa persona. Pero si tú ya llegabas a hacer tu proceso, pues ya es simple, déjalo en el pasado, ya lo hiciste. Y eso que ya sabes que no te gusta, porque no te gusta que grites, no te gusta que te griten y no te gusta gritar, pues no lo repliques en una siguiente relación. Mejóralo, cámbialo. Y eso solamente se hace cuando tú te permites sanar, te permites entender y te permites descubrirte como persona dentro de la adversidad, porque es que ahí viene también todo este tema de que las adversidades son las cuestiones que más nos hacen descubrirnos como personas. Porque cuando todo es felicidad, cuando todo es amor, cuando todo es paz, cuando todo es divino y espectacular, uno muchas veces no se preocupa de qué me gusta, qué no me gusta, cuál es la experiencia de esto, no, porque simplemente eres feliz y lo disfrutas y eso está bien, o sea, vives el momento y eres una persona que está dichosa con todas las posibilidades que te está brindando el mundo, que te está brindando esa pareja, o que te está brindando ese amigo, que te está brindando ese trabajo. Pero cuando llega la adversidad, cuando llega el problema, es cuando tú más sacas todas esas cosas, tanto buenas como malas que tienes, porque tienes que utilizar todas las herramientas posibles, buenas o no, pero tienes que utilizar las herramientas para poder salir del problema de la mejor manera que tú crees en ese momento y aprender qué herramientas puedes desechar y qué herramientas van a seguir permaneciendo en tu vida para ayudarte a salir de la adversidad, es lo que nos permite también crecer como personas.
Entonces, volviendo a todo este tema del arrepentimiento y como yo les decía, yo he pasado también por ese proceso de culparme y decir como no, pero al final también he podido entender que sí, fue una experiencia más. No fue la experiencia más agradable, pero fue una experiencia que dentro de la adversidad me hizo darme cuenta que tenía muchas herramientas en mi vida que definitivamente no me llevaban a nada bueno ni positivo, y tenía muchas herramientas también en mi vida que me permitían salir de muchos problemas y que me ayudaron a salir avante en toda la situación. Entonces empecé a hacer una lista mental, por así decirlo, de qué quiero yo en mi vida y qué voy a hacer yo para ser mejor persona y para poder tener buenas y sanas relaciones en un futuro, y que jamás volvería a ser yo como persona, y que jamás le volvería a permitir al otro que me hiciera. Porque como yo les venía diciendo, o sea, es que las relaciones, sean de la temática que sean, son de dos, de tres, de cuatro, del número de personas que creas que hay en una relación de amistad, de trabajo o de noviazgo. Y estas relaciones que son de estas personas, siempre va a tener un choque de personalidades, siempre va a tener choques de diferentes cosas, de diferentes crianzas, hasta puede ser de diferentes culturas. Entonces, obviamente siempre va a haber problemas de parte y parte, y siempre van a haber errores de parte y parte, porque como les digo, los seres humanos no somos perfectos y todos cometemos errores dentro de las situaciones porque usamos las herramientas que creemos que son las mejores y muchas veces no lo son. Pero lo más importante es, como les dije, disculparse contigo mismo por utilizar esas herramientas no tan buenas, saber que no las vas a utilizar, porque tampoco la cuestión no es volver y recaer en el error y recaer en el error y recaer en el error. Esto no quiere decir que no puedas volver a equivocarte, porque definitivamente de pronto necesitas equivocarte un poco más y un poco más para ya aprender en su totalidad. Y entonces esto no quiere decir que porque te equivocaste y cometiste el mismo error, entonces ya eres el peor. No, porque sencillamente necesitabas aprender algo más de esa misma situación. Pero obviamente en la medida es tratar de no volver a enredarse en la misma situación, no volver a enredarse en el mismo problema. Y si pasa, también tener muy presente, y eso creo que quiero que sea el mayor aprendizaje de este podcast, y es tener muy presente que arrepiéntete de lo que hiciste mal. Sánalo, así sea pidiendo disculpas o sanándolo contigo misma o yendo a terapia o meditando o reflexionando sobre el error, lo que sea. Pero que tú sientas que ya lo sanaste todo eso malo que hiciste. Del resto de lo que te hicieron, de lo que no hiciste, de lo que pudiste haber hecho, de eso no te arrepientas, porque al final no lo hiciste, no te vas a poder devolver a hacerlo, no hay una máquina del tiempo, no. Solamente arrepiéntete de lo malo que haces, de si insultas a alguien, de si tratas mal a alguien, si gritas a alguien, si le pegas a alguien, si maltratas a alguien. De esas cosas sí, porque tienes que también, uno tiene que ser autorreflexivo con uno mismo y darse cuenta que definitivamente uno la cagó. O sea, nada más en la vida y nada más claro, porque uno tiene que decir, ve, sí, de verdad, eso que dije estuvo mal, eso que hice estuvo mal. Pero ya, no, es que yo debí decirle esto, debí haber hecho esto, debí no permitirle esto. No, no te arrepientas de eso, porque al final no lo hiciste, no lo vas a poder, no te vas a poder devolver a hacerlo. Más bien todo eso que dices, como es que no hice, no hice esto, permití que me hicieran esto, más bien ponlo en el presente. Encárgate de construir a una mejor versión de ti y encárgate de construir, digamos, un ideal, por así decirlo, muy entre comillas, de eso que
quieres que pase en una futura relación y lo que no quieres que pase en una futura relación. Y entonces todos esos debí haber hecho, ponlos más bien en esto es lo que voy a hacer en una futura relación. Entonces, no debía haber permitido que me gritara. No, ya te gritó. Ponlo en no voy a volver a permitir que me griten. No debía haber permitido que me insultara. No debía haber permitido, no voy a permitir que me vuelvan a insultar y que nadie lo vuelva a hacer. No debía haber permitido que me golpeara. Ya te golpearon, ya definitivamente la cuestión ya pasó. Más bien trabajo en ti para no voy a permitir que nadie más me vuelva a poner una mano encima. Entonces es dejar todas esas cargas y empezar a mirar hacia el futuro y construir un mejor presente para tener un mejor futuro. Y ya, amigos, que espero que les guste mucho este capítulo. Yo sé que hay opiniones que pueden ser conflictuosas y que aparte pues pueden ser criticables. Es mi manera de pensar, como siempre les he dicho, este podcast literal es mi opinión. Si tienen opiniones diferentes, saben que tienen mis redes sociales ahí para escribirme, no, te equivocaste, o sí, estoy súper de acuerdo. Y ya, los amo y espero que algún aprendizaje de este podcast haya salido, y si no salió, espero que simplemente se lo hayan disfrutado. Los amo, chao.